¿Te atreves a ser tú mismo? Si sobrevives pero quieres empezar a vivir, lucha por ser un joven auténtico, de esos fuertes, valientes, completos y felices. No dejes que te lo cuenten. ¡Vívelo! Buenas y bienvenidos un día más a nuestro podcast. Hoy estamos aquí, Marta y yo, muy contentas por grabar un episodio muy especial. Y es que es un tema bastante complicado, pero que nos aflige a todos un montón. Es verdad que planteando decíamos, ¿pero qué va antes? El pecado, el sufrimiento. Queremos analizar en esta temporada todo el tema del credo y cuáles son las bases de nuestra fe católica, pero muchas veces pues no sabemos qué va antes. Y como nos ha dicho el invitado de hoy, pues no pasa nada, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. Y es que hoy tenemos un invitado súper especial. Seguro que alguno de los que está escuchando pues ya lo conoce. Y es el padre Jaime Rodríguez. Es sacerdote de Legionario del Reino Christi, licenciado en Filosofía y Teología. De hecho es doctor en Teología. Y ha estudiado en profundidad las catequesis de San Juan Pablo II, es decir, la teología del cuerpo, y se dedica pues a darlo a conocer. De hecho, yo le conocí personalmente en Roma en un curso de teología del cuerpo y a mí pues me fascinó. Creo que a todos os va a gustar un montón y vais a querer escucharle y que esto no pare nunca porque habla desde una belleza, una verdad. Y gracias, Padre Jaime, por aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotras hoy. Gracias, Fátima, gracias, Marta. Un gusto estar esta tarde con vosotras y también con todas las personas que nos vayan a escuchar este encuentro. Pues nada, padre, como ha anticipado Fátima al principio, en este episodio nos gustaría hablar del pecado, ¿vale? Entonces, si puede empezar introduciendo qué es el pecado, cómo lo puede entender una persona católica. Sí, pues gracias. Decía antes Fátima, si iba antes el huevo o la gallina, y nosotros que vivimos en el tiempo, pues no entendemos que Dios, que vive en la eternidad, pues para Él todo es un eterno presente. Entonces no se entiende el pecado sin la redención y no se entiende la redención sin el pecado. Hoy nos vamos a fijar más en lo que es el pecado, pero todo esto a la luz de Cristo, que se encarna y que muere y resucita por nosotros, ¿no? Entonces, cuando el catecismo habla del pecado, habla de una ofensa a Dios y de una ruptura de la comunión con Él. Entonces, a veces podemos hacernos una idea o entender mal esto y pensar que una ofensa a Dios es como si Dios fuera pues una especie de tirano que está un poco airado porque lo desobedecemos. Y entonces tenemos que portarnos bien para que no se enfade con nosotros. Y no es así como debemos entender el pecado. El pecado es una ruptura de la comunión y le ofende a Dios porque nos daña a nosotros mismos. Es como cuando un padre ve que su hijo hace algo mal, pues el padre sufre, el padre se ofende, pero no porque interprete en clave personal lo que el hijo hace, sino porque se da cuenta de que el hijo se está equivocando. Yo creo que así nos puede ayudar a entender el pecado. De hecho, la palabra griega, hamartía, y luego en la palabra hebrea lo que quiere decir es como el que tira una flecha y no acierta, el que se equivoca. ¿Y qué quiere decir esta imagen? Pues que el pecado es una acción equivocada, que tú buscas algo pero no lo logras, no atinas, no le das al centro, ¿no? Juan Pablo II, en la teología del cuerpo de la que ha hablado Fátima antes, cuando habla del pecado, lo define en tres palabras. Dice, es la duda del don. Porque el pecado siempre empieza como con una duda de que realmente Dios es bueno, quiere mi bien, de que yo soy un don. Y cuando yo dudo eso, sospecho que lo que Dios me pide no es bueno y entonces me dejo engañar. Y así está narrado en el primer relato de Génesis 3, y así es durante toda la historia. El pecado como una duda del don, tú dejas de verte como hijo, dejas de ver a Dios como un padre, y el corazón pierde la confianza. Y eso es lo que te lleva a hacer errores, a tomar decisiones equivocadas, que luego pues te hacen sufrir a ti, a cada uno de nosotros. Nuestros pecados nos hacen sufrir. Entonces, Juan Pablo II como que va pasando de una visión, pues digamos, más jurídica del pecado a una visión más personalista. Sobre todo, darle la espalda a Dios, que es Padre, que es bueno, dejar crecer en el corazón la duda, la sospecha, y eso nos lleva a equivocarnos y a cometer acciones que nos hacen sufrir. No sé si se entiende esto o es muy teórico. No,
Me ha encantado lo de el tiro, ¿no? O sea, el pecado es como no acertar el tiro. Y me Claro, parece porque tú buscas algo bueno, pero mm, luego te equivocas. Claro. qué fuerte. Y todo esto, o sea, nosotros pecamos hoy, ¿no? Hoy tenemos la condición de pecadores porque existió un pecado original, ¿no? O sea, ¿qué es exactamente el pecado original? Justo. Es como la duda de, ¿es verdad que existió un hombre y una mujer que comían la manzana y por eso hoy todos pecamos? ¿Cuál es el origen, ¿no? De que Mm. eso. Sí, la palabra pecado original, pues realmente el primero que la usa es San Agustín, ya en el siglo IV. Pero no es que San Agustín se invente la doctrina del pecado original, es él quien la formula. O sea, pensad que muchos aspectos de la fe vienen revelados por el Señor en la Escritura, en los Evangelios. La Iglesia los cree, pero no se han explicado, ¿no? La función de la teología precisamente es explicar la fe, porque si la fe no se comprende no se puede transmitir, y si no se transmite no se aprende. Entonces, lo que hace San Agustín es poner palabras a algo que ya se creía, pero que no se había desarrollado, digamos, teóricamente. Entonces se le llama pecado original porque tiene que ver con el origen de los tiempos, pero también el origen de cada uno. Si es verdad que el catecismo, cuando habla del pecado original, dice que fue un acontecimiento real que marcó la historia humana. Entonces es verdad, como veremos quizá luego, que el lenguaje en el que está narrado este acontecimiento es un lenguaje mítico, metafórico, una serpiente que habla, que dice, que tal, pero el hecho es que hubo un acontecimiento real que marcó la historia, ¿no? La historia de, todo, de Adán, de Eva y de todo el género humano, porque la doctrina del pecado original es el reverso, podemos decir, de la redención de Cristo. Si Cristo es redentor de todos, significa que todos necesitamos de la redención, y eso es porque todos pertenecemos de una manera misteriosa a ese único género humano, a esa familia humana. Ahora, cuando hablamos de pecado original, no tenemos que entenderlo como si hubiera en nosotros una culpa. El catecismo dice que es pecado en sentido análogo. Es decir, no es una culpa personal, es más bien un estado, el estado de una naturaleza herida, de una naturaleza caída. Yo nazco no como Dios había soñado en el origen, sino que nazco con una naturaleza que ha sido herida por este acontecimiento. Esto es lo que queremos decir con el pecado original, ¿no? ¿Y en qué se traduce? Bueno, pues objetivamente es esto que he dicho, pero subjetivamente es que el hombre pues pierde la certeza de ser imagen de Dios. Lo es, no deja de serlo, ni siquiera el pecado borra en nosotros la imagen de Dios, pero el hombre pierde esa certeza. Y por eso nace la experiencia de la vergüenza, la experiencia del miedo, la división interior. Juan Pablo II decía que la vergüenza es triple, que es una vergüenza interior porque está dentro de cada ser humano. Usa una expresión muy significativa, dice, el cuerpo humilla a la persona. O sea, es como que yo no soy dueño de mí. Luego es una vergüenza recíproca, Adán ante Eva, Eva ante Adán, que es pues, la vergüenza que sentimos de las miradas de los demás. Y luego es una vergüenza cósmica, que se refiere al mundo que ya no es visto como un jardín, sino que el hombre se siente inerme ante las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Todo eso son pues, las manifestaciones del pecado y así es como nosotros nacemos y crecemos. Pero no porque Dios creó un mundo equivocado, creó un mundo, sino porque este acontecimiento lo modificó, ¿no? Por eso el hombre, la confianza del origen se pierde y vive en esta situación. Entonces tenemos que entender que hubo un acontecimiento real que marcó la historia. El origen no es solamente el origen de los tiempos, es el origen de cada uno, pero que tampoco es un acto personal, porque si no, surge la pregunta, bueno, entonces, ¿por qué yo recibo el castigo de algo que no he hecho? ¿No? No fue un pecado como nosotros entendemos el pecado, es más bien un estado de una naturaleza herida, no sé si esto se entiende. Sí, o sea, hay que pensarlo y meditar todo lo que ha dicho, Sí, pero todo lo que decimos hoy hay que pensarlo despacio, ¿eh? sí, 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 o sea, yo creo que es un episodio para luego, cuando lo vayan escuchando, ir parando, ir viendo, ¿no? Qué significa cada frase que va usted diciendo. Pero aquí me surge la pregunta de, vale, esa duda que crece en nuestro interior por el pecado original de quién soy, de soy hija de Dios, no se borra con el bautismo. O sea, no, esa duda sigue estando a pesar de que te bauticen.
claro, lo que hace el bautismo es perdona el pecado original, pero no hace que desaparezcan las consecuencias del pecado original, ¿no? O sea, las consecuencias del pecado son lo que se llama la concupiscencia, que es esa inclinación al mal, ese desorden. San Pablo lo dice cuando escribe, ¿por qué no hago el bien que quiero si no hago el mal que no quiero? ¿No? Entonces, esa tendencia, ese apetito desordenado que todos podemos tener es un efecto del pecado. Pero no solo la concupiscencia, también, por ejemplo, la enfermedad o la muerte no formaban parte del plan de Dios. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó para un jardín y lo creó para la comunión con Él y entre sí, de los seres humanos entre sí. Pero el pecado tenía una parte de culpa y una parte de pena. Con lo cual, el pecado, el bautismo borra en nosotros el pecado original, infunde en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, pero nosotros vivimos en esta vida con este desorden. Se trata de que Dios ha sido un poco tacaño. Dios no nos ha dado todo lo que necesitábamos. San Agustín, cuando se pregunta por esto, dice, Dios dejó las consecuencias del pecado para la lucha, para el combate. Ad agonem, dice, para que pudiéramos... nosotros no nos salvamos a nosotros mismos, Dios nos salva, pero Dios ha querido salvarnos con nuestra libre colaboración. Y por eso Dios con la gracia opera y nosotros con nuestra naturaleza cooperamos a la salvación de Dios. Porque Dios no ha querido que nosotros vivamos en la comunión con Él pues de una manera impuesta, porque no sería una comunión libre, sino que ha querido que vivamos en comunión con Él porque lo hemos elegido. Y por eso el hombre nace inclinado al mal, pero conserva la libertad de poder elegir. Claro, y aquí surge mi pregunta de cómo Dios, siendo bueno, que nos quiere hasta el extremo, cómo permite que en primer lugar surgiera la tentación, ¿no? O sea, cómo permite que entre el pecado en ese Edén Claro. y por tanto que ahora nosotros pues tengamos ese pecado heredado o esa tendencia a pecar. Es justo por eso que dices, precisamente porque por el amor tan grande que nos tiene, Dios nos creó libres, porque una planta no peca, un animal tampoco peca, son criaturas creadas por Dios que cumplen los fines que le han sido asignados a su naturaleza, nacen, crecen, se reproducen, mueren, pero en ellos no hay libertad. Pero cuando Dios creó al ser humano, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza de Dios, lo hizo libre, lo hizo autoconsciente, lo hizo capaz de relación, capaz de comunión. Entonces, precisamente porque Dios hizo con el ser humano algo nuevo y más grande y mejor que lo que había hecho hasta entonces, por eso quiso, por amor, crearlo libre. Tú piensas que si nosotros no pudiéramos decir que no, nuestro sí tampoco tendría un valor. Seríamos como seres programados para decir que sí. Y entonces sería un sí automático. Solamente cuando yo soy capaz de decir no, mi sí tiene un valor. Entonces, el relato del árbol, cuando Dios le dice de este árbol no comerás, a veces es interpretado como pues, un Dios arbitrario que impide a los hombres escoger esos frutos que parecen más deseables. Y la lectura, la interpretación correcta es que Dios no pone mandatos a los animales, Dios no pone mandatos a las plantas, Dios solamente da un mandato al ser humano. Y el hecho de que Dios le da un mandato, lo que revela es que el hombre puede obedecer y puede desobedecer. El hombre puede decir que no, el hombre es libre. ¿Y por qué es libre? Porque Dios lo ama. Entonces, si Dios no lo hubiera amado tanto, pues lo habría creado a lo mejor con instintos y sin libertad. Pero porque Dios ha creado al ser humano a su imagen, Dios lo ha creado libre. Y eso es lo que, bueno, Juan Pablo II habla mucho de la hermenéutica del don, es decir, ver la vida en clave de don. Dios nos dona su vida, su comunión, pero yo tengo que acogerla con mi libertad. Es verdad que ese don que Dios nos da, este escenario que he descrito, prevé el peligro de que el hombre falle, pero es mejor un mundo en el que el ser humano es libre y puede fallar a un mundo en el que el ser humano no puede fallar, pero deja de ser libre. Por eso es un poquito el riesgo de la libertad.
Y es que sin libertad no hay amor verdadero. Para poder amar a Dios y responder a su don, el ser humano tiene que ser libre de acogerlo o de rechazarlo. Él ha hecho una alianza con nosotros, pero no nos la impone, nos la propone. Y si no nos diera la capacidad de decir no, nuestra relación con él sería, pues no sé, como la de una marioneta, como Pinocho, no sé, estaríamos determinados por el creador. Y Juan Pablo II usa la palabra, nosotros no estamos determinados, estamos autodeterminados. Es decir, el hombre decide quién es con sus acciones. Depende de lo que él elige, el hombre se construye, o si elige mal, el hombre se destruye. Porque el hombre no está determinado, no existe el destino. Piensa que muchas religiones creen en el destino y que los dioses han escrito todo, los astros, y por eso hay que ir y hacer sacrificios a los dioses para que sean benévolos en el destino del hombre, etcétera. Hay muchas religiones que interpretan que todo está escrito ya y que en el fondo yo no soy libre, aunque me lo creo y me lo imagino. Nosotros no creemos que existe el destino, creemos que existe la libertad y que yo soy el artífice de mi destino, porque yo con mis acciones elegidas me construyo, me destruyo, y la vida suele ser un camino en el que me equivoco, me arrepiento, me corrijo, aprendo, rectifico, la conciencia me dice una cosa, la escucho, me retracto. Esa es la dignidad del ser humano. Entonces, pues Dios lo ha permitido así por el amor tan grande que nos tiene y porque lo que quiere vivir con nosotros es esta alianza. Eso es el hecho de que el hombre es dueño de sus acciones, es hijo también de sus acciones. El hombre es padre y es hijo de sus acciones. Es padre porque las realiza, pero es hijo porque las acciones lo realizan a él. ¿En quién me he convertido yo? ¿Me he convertido en un corrupto? ¿Me he convertido en un ladrón? ¿Me he convertido en un mentiroso? ¿O me he convertido en un buen padre de familia? ¿Me he convertido en un buen esposo? ¿Me he convertido en un trabajador entregado? ¿En qué me convierto yo? ¿No? Y las acciones nos llegan, no digo a transformar, pues, sino a decir quiénes somos, ¿no? No sé si tenéis presente El Señor de los Anillos, está esta figura que es Gollum. Eh, la avaricia lo ha hecho como un monstruo, incluso físicamente. Él, que era un hobbit bonito y feliz, se ha convertido en un monstruo. ¿Por qué? Por la avaricia, por el anillo. Son sus acciones las que lo han reducido a convertirse en un monstruo. Bueno, pues esa es una imagen con la que Tolkien pues nos habla de este misterio, ¿no? Yo que estoy llamado a ser imagen de Dios, un hobbit feliz, puedo convertirme en un monstruo, pero porque yo lo elijo, no porque Dios me castiga. Y esa es la diferencia más grande entre la antropología cristiana y otras religiones, que nosotros no creemos en el destino, creemos en la libertad, y por eso el hombre es quien decide si entra en una comunión con Dios y una alianza o si no. Y ha mencionado que nuestras acciones nos pueden o construir o destruir, ¿no? Así es. Entonces, o sea, ¿qué le pasa a nuestra alma cada vez que pecamos? ¿Cómo nos va destruyendo por dentro el pecado? Pues justo el pecado, además de ser lo que hemos dicho, una ruptura de la comunión con Dios, una ofensa, etcétera, es un daño que nosotros nos autoinfligimos, porque crea una propensión más grande al pecado. Es como si en mí hubiera una inclinación, un desorden, más lo alimento, más se inclina y más me desordeno. Por eso, un poquito en la antropología se habla de las virtudes y de los vicios, ¿no? Si yo repito acciones buenas, genero virtudes. La virtud es un hábito operativo bueno, es decir, yo a través de mis acciones buenas he desarrollado una virtud, ¿no? Por ejemplo, si me cuesta mucho levantarme de la cama, hago un esfuerzo durante 30 días, formo el hábito y ya soy una persona diligente, por decir algo. Yo a través de mis acciones repetidas, intencionalmente y con libertad, puedo formar virtudes. Pero también es verdad lo contrario. Si yo me acostumbro a engañar, a mentir, a aquellas cosas que pues voy a ir desarrollando vicios, y los vicios pues, son la pereza, la gula, la ira, la avaricia, todos esos son vicios, algunos son pecados capitales, pero es fruto de que yo no los tenía. Nadie nace
digamos, alcohólico. Nadie nace ladrón. Son sus acciones equivocadas por muchas circunstancias, muchas ocasiones sin gran culpa por muchos factores, pero son las acciones las que te convierten. Todos cuando nacemos somos perfectos. Y Dios dice, es bueno que existas, es muy bueno que existas. Dios cuando nos crea bellos, buenos, ordenados, para el bien, para la comunión. Es nuestro pecado personal y también lo que se denomina el pecado social. Es decir, yo crezco en un ambiente de pecado, en una atmósfera de pecado, en medio de gente herida, y también el pecado del ambiente y de los demás me afecta. No porque yo lo cometa, sino porque me afecta en cuanto los modelos que yo veo, perdón, si yo, por ejemplo, nazco en un ambiente muy violento, posiblemente yo desarrolle violencia, desarrolle ira. ¿Es fruto de mis acciones o es fruto del entorno? Pues un poquito de las dos cosas. A lo mejor en otro entorno yo no habría desarrollado ese carácter violento, pero no es solo culpa del entorno. Yo con mis acciones he formado ese vicio. Entonces, el hombre nace y el hombre se hace. El hombre nace bueno y al mismo tiempo con una naturaleza herida, y el hombre decide con su vida cómo vivir y en quién se convierte. Qué fuerte. A mí me ha encantado. Hay una imagen que creo que contaron en el curso de Teología del Cuerpo sobre la concupiscencia, porque fue la primera vez que lo escuché, pero que es verdad que aclara un montón. Y era, creo, si no me equivoco, la Torre de Pisa, que está inclinada, y decía, pues esa es un poco nuestra condición humana, que está un poco inclinada hacia el pecado, pero no estamos determinados a pecar. Y, y también Y no como... está caída. Si tú dices, la torre de Pisa lleva siglos en pie, torcida, pero todavía no ha matado a nadie, no se ha caído. Entonces, ¿es posible vivir con concupiscencia y sin pecado? Sí. Y de hecho, me ha encantado que haya hablado de las virtudes, porque es algo como que creo que se lo explica un poco de niños en catequesis de comunión, pero luego ya como que no se nos hace hincapié. Y justo teníamos una pregunta para usted que la ha respondido, que era como, ¿qué podemos hacer para pecar menos? Y yo creo que la ha respondido, ¿no? Porque en el fondo es siendo más virtuosos, ¿no? Sí, Ok, no sé si hay sí. algo más que quiera añadir a esa pregunta. O sea, Aristóteles, que no era cristiano, él decía que había que formar en las virtudes. Él escribe un tratado de ética a Nicómaco. Pensad que en la antigüedad, en tiempos de Aristóteles, un poquito la sabiduría conducía a la ética y la plenitud de la ética era la política. Él decía que solamente las personas éticas podían dedicarse a la política. Por eso era como el culmen. De aquellos que se dedicaban a la política era porque eran personas muy éticas. Bueno, pues hablando de la ética, él dice, ¿cómo podemos formar en las virtudes? Y él dice que lo que más ayuda para formarse en las virtudes son los modelos, es decir, los buenos ejemplos. Nosotros nos damos cuenta de que cuando yo escojo bien mis amigos, escojo bien las actividades y uso bien mi tiempo, como que los buenos modelos con los que entro en contacto me animan a ser mejor. Y al mismo tiempo, si yo escojo malas amistades, escojo malas actividades en las que dedico el tiempo, etcétera, pues los modelos que veo, los antimodelos, también me van a hacer a mí peor. Entonces, el hombre aprende por imitación. Y imita lo bueno, pero también puede imitar lo malo. Entonces, si nosotros queremos pecar menos, como preguntas, pues tenemos que ponernos bajo el influjo de personas que son modelo para nosotros. Normalmente eso se hace en una comunidad y luego también, pues piensa que una forma como siempre se ha hecho catequesis ha sido pues a través de las lecturas de vidas de santos, lecturas de biografías edificantes, cuántas películas e incluso series te ayudan y te invitan a ser mejor, ¿no? Ahora está de moda Chosen, y mucha gente la ve y dice, yo quiero vivir así como los apóstoles, quiero vivir así. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo y me atrae. Nosotros tenemos que evitar una visión de la virtud como represión, ¿no? La virtud a veces se presenta como, pues haz todo aquello que no te apetece y mortifícate y así vas a ser virtuoso. Cuando en realidad la virtud es la vida buena y entonces entra en mí por atracción, no por autoimposición.
Yo vivo con alguien virtuoso y deseo ser mejor. Me contagia. Yo quiero imitar las cosas, pero no porque me lo impongo, sino porque me nace. Entonces, cuando dice, ¿cómo puedo pecar menos? Pues seguramente no va a funcionar el decir, me lo tengo que proponer, tengo que evitar las ocasiones, porque eso puede estar un poco contaminado por el perfeccionismo, ¿no? Yo quiero ser perfecto como quién sabe qué. La mejor manera de que nazca de manera natural el dinamismo de la vida buena es a través de los buenos modelos, de los buenos ejemplos, de la práctica de las virtudes y luego darnos cuenta de que no es solamente una batalla humana, es una batalla espiritual. Y por eso tenemos nosotros los sacramentos, tenemos nosotros la vida litúrgica de la Iglesia, tenemos nosotros la oración, todo eso nos ayuda. Y sin eso, por mucho esfuerzo que hagamos, posiblemente no vamos a lograr eso que estamos buscando, ¿no? Eh, Así como decíamos antes, que Dios ha querido, la gracia opera y la naturaleza coopera, Dios ha querido que yo coopere con mis acciones libres, pero Él me da la gracia. Y también mis acciones buenas son fruto de la gracia. También disponerme a recibir la gracia es acción de gracia en mí. Entonces, nosotros por ser bautizados, tenemos la fe, la esperanza y la caridad. Si vivimos en la iglesia, tenemos la gracia de los sacramentos. A través de la oración, del Evangelio, de la contemplación de los misterios de la vida de Cristo, el Señor nos va transformando. Todo eso, unido a una vida de cierta ascesis y esfuerzo, pues va provocando lo que llamamos la vida buena, ¿no? Una vida buena feliz. O sea, porque a veces pensamos que el virtuoso es una persona que, pobrecito, es como un asceta que vive amargado. No, las personas virtuosas son los santos. Y los santos, pues no son tristes, ¿no? No sé quién decía que un santo triste es un triste santo. Los santos son personas plenas, personas felices, personas que han llevado a plenitud su humanidad, que uno los ve y dice, he aquí la morada de Dios entre los hombres. Esta persona me está llevando a Dios. Tiene una alegría, una libertad, un sentido del humor. No se aflige, no le quitan la paz las cosas que a los demás nos turban. ¿Por qué tiene eso? Pues porque el Señor habita en su corazón, porque la gracia actúa constantemente en su vida y porque Él ha querido cooperar también con su esfuerzo, con su disposición. Pero no es solo un trabajo humano, no es solo una disciplina personal, es una colaboración con la gracia de Dios. Totalmente. De hecho, al final, para poder recibir esa gracia que usted, bueno, gracias por todos los tips para cómo pecar menos, pero para poder recibir esa gracia está la voluntad del hombre, ¿no? El querer estar abierto a esa gracia y el buscar ese discernimiento del bien constante. Entonces, como hemos hablado de cómo repercute, o sea, qué consecuencias tiene el pecado en nosotros, claro, también afecta a Jesús, ¿no? Nuestros pecados. Entonces, si puede comentar un poco en esto para que podamos como entenderlo mejor, para que también seamos conscientes de la importancia de la reparación del Sagrado Corazón de Jesús. Sí, es un tema muy bonito porque Dios, decía el Papa Benedicto citando a uno de los padres de la Iglesia, decía, Dios no padece, pero sí se compadece. O sea, Dios, porque nos ama, ha querido establecer un vínculo y una relación con nosotros por medio de la cual nuestras acciones le afectan. Entonces, cuando decimos hay que consolar a Jesús, pues no es solamente un pensamiento poético. Jesús, hay un libro que es Dios llora en la tierra. Entonces Dios es pleno, es feliz, es acto puro, no le falta nada, pero porque Dios ha querido establecer un contacto tan íntimo, tan visceral con el ser humano, pues también Dios, en cuanto hecho hombre en Jesús, ha asumido sobre sí pues todas nuestras heridas, ha asumido sobre sí todas nuestras culpas, ¿no? Dice Isaías, Él ha tomado nuestras faltas, Él ha cargado con nuestros pesos y bueno, y ha derrotado al pecado. Entonces no es indiferente desde nuestro punto de vista, o sea, hacia nosotros el pecado, pues es como que nos mutila, nos corta las alas, nos reduce. Mire, si lo vemos desde Dios, pues es como un amor truncado, un amor ofrecido. Dios ofrece su amor y el hombre no lo recibe.
Imagínate que tú le quieres dar un don a alguien y esa persona no quiere recibir el don. Pues tú sientes ese rechazo. Y por eso esa, digamos, la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús o la reparación, el sentido que tiene es, yo quiero volver a ese orden original, ¿no? Eh, Decía el Sagrado Corazón a Santa Margarita de Alacoque, al menos tú ámame, ¿no? Entonces, el cristiano que quiere reparar el Sagrado Corazón de Jesús, pues, decían los pastores de Fátima, por los que no creen, por los que no esperan, por los que no aman. Pero no porque yo me siento superior a los demás, sino porque yo he recibido tantos dones que me duele como al Señor que pueda quedar un amor divino truncado. Me duele que la gracia que Dios nos da podamos no recibirla. Y entonces me asocio a los sentimientos del corazón de Jesús, herido de amor por nosotros, y hago obras de reparación, hago obras de apostolado, procuro extender el mensaje. Entonces, o sea, Dios podría no habernos creado, pero desde el momento que nos ha creado, ha querido vincularse a nosotros. Y por eso es una relación bilateral. También mis acciones inciden en Dios de esta manera que estoy diciendo. No le quitan nada, pero al mismo tiempo Dios ha querido sentir esa compasión por el hombre, esa cercanía y nuestras heridas, pero sus heridas nos han curado. Y por eso nuestras heridas son ocasión para que Él derrame su misericordia, su gracia. Y eso es algo muy necesario, explicar esta forma de vivir con esa sensibilidad para descubrir, creo que es muy necesario. A veces se habla poco o se habla mal, ¿no? Como si hubiera que reparar porque Dios está ofendido y airado, porque los hombres entonces, para que Dios no nos castigue, vamos a lograr que sea benévolo hacia nosotros. No se trata de eso, se trata, pues esto que he dicho, esta comunión misteriosa entre Dios y el hombre que hace que todo se toque. Y relacionado con eso de la comunión entre Dios y el hombre, sí que es verdad que existen dos tipos de pecado, ¿no? Como los veniales y los mortales. Cuando pecamos mortalmente, ¿esa comunión entre Dios y el hombre se rompe? ¿O Sí, eso es lo que enseña la Iglesia, ¿no? Que la diferencia entre el pecado mortal y venial es que el pecado venial debilita la caridad, mientras que el pecado mortal destruye la caridad, nos separa de Dios, ¿no? No dejamos de ser sus hijos, sus criaturas, no dejamos de ser imagen de Dios, no perdemos el bautismo, ¿verdad? El pecado no nos desbautiza, no nos excomulga, pero sí se ha destruido esa caridad, ¿no? Es la forma más radical de duda del don. Si esto no fuera posible, pues no se entendería la muerte de Cristo en la cruz por nuestra salvación. Ahora, para cometer el pecado mortal, pues la Iglesia enseña que tiene que haber no solo materia grave, sino también plena advertencia y perfecto consentimiento. Entonces, puede ser que muchas acciones que nosotros cometemos que estarían dentro de la así llamada materia grave, las hacemos sin saber. O sea, sobre todo que para cometer un pecado mortal tiene que haber perfecto consentimiento y plena advertencia, que muchas veces los hacemos por inadvertencia, por malos hábitos, por presión, pero no con verdadera libertad. Bueno, yo iba a preguntar sobre las indulgencias plenarias, porque claro, ya que hemos hablado sobre la diferencia entre pecado venial y mortal, como una persona que ha pecado mortalmente puede conseguir una indulgencia plenaria y que, digamos, que se perdone este pecado. Sí. Gracias, Marta. A veces se han explicado tan mal las indulgencias que incluso alejan a la gente de la fe, porque parecería que, bueno, son como algo mágico, ¿no? Piensa que las indulgencias no sustituyen la conversión, que son algo, no son sacramentos, son sacramentales. En cuanto a tales, pues son acciones de la Iglesia que por medio, que gracias a la buena disposición y a la fe de quien la recibe, por los tesoros de la gracia que la Iglesia posee, derraman un beneficio sobre la persona. Entonces, la indulgencia no suple la confesión. La indulgencia plenaria o parcial lo que hace es acelerarla y fortalecerla, ¿no?
y son expresión de la comunión de los santos, ¿no? Nos ayuda de alguna manera a recuperar lo que el pecado ha podido desordenar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues el pecado tiene una culpa y una pena. La confesión borra la culpa y permanece la pena en forma de desorden, de inclinación al mal, a través de la indulgencia a la que yo recibo si estoy debidamente dispuesto, ¿no? Cuando nosotros escuchamos indulgencia plenaria, siempre que se den las condiciones. Y las condiciones son el desapego del pecado, el deseo de vivir en la gracia, el orar por... Entonces, cuando existe esa actitud, la indulgencia lo que hace es fortalecer esa actitud. Y es una ayuda de la Iglesia para poder nosotros volver al orden, ¿no? Recuperar el orden y la armonía perdida. Y las indulgencias se pueden aplicar también a otras personas. Esos difuntos que están en el purgatorio, que tienen esa pena temporal, pues a través de la oración de toda la Iglesia se benefician, ¿no? Esto se explicó mal en tiempos de Lutero y por eso Lutero se escandalizó, porque se vendían indulgencias, se hablaba de los días de purgatorio que te iba a ahorrar y una serie de cosas que no nacían tanto de nuestra fe, sino de interpretaciones humanas y que mal explicadas, pues son más un peso que una ayuda. Pero bien vividas, es bonito poder orar unos por otros, poder sentir la comunión de los santos, poder beneficiarnos de la oración de los demás, de los tesoros de la Iglesia. Y lo que tenemos que hacer nosotros es disponernos. No sé si se entiende esto sobre las indulgencias. Sí, 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 sí. De hecho, a mí cuando me las contaron, creo que nunca me han dicho lo de la culpa y la pena, pero ahora lo entiendo mejor porque me decían, es como cuando pecas, como si rayas un papel con lápiz. Entonces tú te vas a confesar y es como una goma que lo borra, pero luego siempre en ese papel queda como la marca, ¿no? Como Mm, se nota que alguien ha rayado. Entonces, y esa indulgencia lo que hace es como que un papel en blanco nuevo, ¿no? Como, claro. vale, vuelve a empezar. Entonces yo creo que ya ha quedado muy, o sea, muy claro. Es verdad que es como muy difícil que sea perfecta, ¿no? Al principio, yo cuando era un poco más pequeña, era como, vale, ya está, indulgencia plenaria, pero no, no. O sea, no siempre, o sea, es muy difícil conseguir una indulgencia plenaria perfecta, porque ese desapego total del pecado, ese no querer volver a... Es muy, bueno, humanamente me parece muy difícil. Por eso se da especialmente en momentos y tiempos de conversión, ¿no? Mm, Lugares donde se supone que la gente ha hecho un camino de conversión, ¿no? He peregrinado a Santiago, he peregrinado a Tierra Santa, pues es un camino. O también momentos, por ejemplo, el Tríodo Pascual, unos ejercicios espirituales. O sea, un momento de conversión provoca en mí un desapego interno del pecado y un deseo sincero de vivir el bautismo. Bueno, pues esos momentos son los que la Iglesia los sella con esa gracia especial. Pero bueno, pues las indulgencias se reciben de muchas maneras. Lo que pasa es que no siempre estamos debidamente dispuestos, como tú dices. Y nada, yo por ahora quería dar las gracias. De verdad, me ha encantado lo que ha dicho de que en el fondo Dios nos ha dado la libertad, primero para que podamos elegirle y amar, y para que esta vida sea un combate. Yo creo que es que si no, no tendría, ¿no? Como, no tendría gracia, no tendría aventura. Y, joder, sí, como que se nos está dando la oportunidad de luchar, de mejorar, de crecer, de hacernos más virtuosos. Entonces yo creo que ahí está la esencia de la vida, ¿no? En ese Sí, decía, creo que era Chesterton, cuando le hablaban del pecado original, decía que de todos los dogmas, para él este era el más evidente, que bastaba abrir el periódico, ¿no? Eh, Cuando nosotros hablamos del pecado original, a veces pues lo presentamos como una teoría oscura, como un Dios que nos castiga, que es celoso, que pone un árbol, que castiga a todos los descendientes de Adán por un pecado que ni siquiera cometieron y tal, ¿no? Yo creo que la manera de verlo es que esto es lo que explica el mal en el mundo y que nosotros, estando hechos para el amor y para la comunión, pues muchas veces vivimos en las heridas, en las dudas, que existe la enfermedad, que existe la muerte. Y lo que tú acabas de decir, o sea, es la única explicación posible, ¿no? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay abusos? ¿Por qué hay mentiras? Pues Dios no creó así al ser humano. Un enemigo lo ha hecho. Le preguntan al Señor en el Evangelio, Señor, si tú pusiste buena semilla, ¿por qué hay cizaña? Dice, un enemigo lo ha hecho. Entonces no podemos entender nuestra vida ni el mundo en el que vivimos si no aceptamos la existencia de este enemigo. Pero la buena noticia, y de este mal en el que nacemos y crecemos, pero al mismo tiempo la buena noticia es que la otra cara de la doctrina del pecado es la redención.
O sea, Génesis 3 se debe leer a la luz de Romanos, ¿no? Si en Adán todos pecaron, en Cristo todos hemos sido perdonados. Y Cristo es redentor de todo ser humano. Entonces, Dios no habría permitido la caída si no hubiera tenido un plan eh, que nos hace no recuperar lo perdido, sino estar mejor que en el Tener origen. esperanza, ¿no? Al Claro, porque el final, hombre redimido y el hombre salvado va a vivir un gozo y una comunión todavía mayores que las que vivía el hombre del origen. Es mejor ser caído y redimido que no. Entonces, este podcast no se entiende si no se habla también de la redención. O sea, Cristo es redentor de todo hombre. La primera encíclica de Juan Pablo II habla de esto, Redemptor hominis, redentor del hombre. A la luz de Cristo, el nuevo Adán, que hace nuevas todas las cosas, podemos entender esto, ¿no? Entonces no es tanto una doctrina oscura o negativa o que a la Iglesia le gusta enseñar cosas así, sino que no habría otra forma de explicar el mundo en el que vivimos y al mismo tiempo es la ocasión para que Dios nos redima, ¿no? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y esto no es solamente una idea bonita ni una teoría, sino que esto es una experiencia que todos podemos hacer. El pecado claro. no es genérico, sino que donde ha abundado mi pecado, Dios ha derramado su gracia y su misericordia. Mm. Y, Y y esa es la base al final de nuestra fe, ¿no? Que por eso tenemos el convencimiento de la existencia del Dios en el que creemos y que Jesucristo resucitó, que murió por nosotros en la cruz para redimir nuestros pecados. Pero tú piensas que el Evangelio, la palabra Evangelio significa buena noticia. Entonces, la buena noticia no es que estamos heridos por el pecado e inclinados al mal. La buena noticia es que hemos sido rescatados por Cristo y que podemos, con su gracia, cumplir el bien. Y de hecho, yo creo que cuando nos venga a la cabeza ese pensamiento de, no sé, pues Dios, porque ha hecho, porque ha permitido que exista el mal, porque ha permitido el sufrimiento, la muerte, pues mirar la cruz, ¿no? Y ver a Jesús ahí clavado, porque es por amor a nosotros. O sea, gracias a que, o por culpa de que nos dio la libertad, Él ha tenido que, ¿no? Morir en una cruz por amor. Entonces, todo lo que usted ha dicho, que es lo más importante, Luego pensar cómo sería nuestra vida si no hubiera libertad. ¿no? ¿Seríamos capaces de amar? No. Seríamos como peones de Dios, ¿no? Mm. Sí, sí. Pero que en el Por fondo, eso es por amor que Dios ha permitido el mal, para que seamos libres. y que Él ha sido el que más ha sufrido de todo esto. O sea, Y él, por darnos la así es. libertad, Él se ha entregado hasta la muerte, una muerte de cruz, pues por amor a nosotros, para que podamos amarle y amarnos entre todos. Así es. Entonces, y luego no hemos hablado de la Virgen María porque no nos ha dado tiempo, pero en el fondo, ¿no? Porque hubo Eva, hay María, y como María nos redime la figura de la mujer. Y que no sé, o sea, es que es imposible abarcar todo, padre, No pero se puede, que eh, vamos es muy a, grande. vamos a hacer un episodio sobre el enemigo, porque esto no se entiende tampoco sin hablar del enemigo, vamos a hablar del infierno porque y del cielo, ¿no? Entonces, sí que bueno, se quedan un montón de temas pendientes en el aire, pero que poco a poco vamos a intentar abarcarlos. No No, sé es si... muy importante porque si tú no entiendes, o sea, si la fe no tiene sentido, es muy difícil vivirla. Y no podemos pensar que con la catequesis que hicimos para la primera comunión o si acaso la confirmación, pues tenemos, digamos, formada la cabeza. Tenemos que entender lo que creemos, tenemos que entender el bien, el mal, los sacramentos, la iglesia, para poder vivir y para poder crecer y para poder ser apóstoles. Entonces, la formación es permanente, no termina. Siempre tenemos que aprender. Y el credo, pues, da lugar a muchísimas reflexiones que, como digo, se deben profundizar y yo no puedo tener la fe de mi primera comunión o de mi confirmación. Cuando seas adulto tengo que seguir formándome. O sea que yo creo que sí que es muy importante que hagáis muchos episodios para que la gente conozca y luego posiblemente alguien sale con más preguntas de las que entró, pero qué bien porque cuando uno busca encuentra respuestas, ¿no? El hombre es un buscador de sentido. El hombre que no busca preguntas, pues como que se le atrofia la cabeza. Es necesario estar en búsqueda, estar leyendo, formándose, pedir consejos, buscar comunidades para poder formar la fe y vivir de manera adulta.
Totalmente, padre. Pues nada, muchísimas gracias. No sé si quiere acabar con alguna frase de algún santo o de Jesús en la cruz, o no sé, alguna frase para acabar, pero si no, muchísimas gracias por estar aquí, por todo lo que nos ha compartido y que seguro que en algún otro episodio de la temporada le llamamos porque nos puede ayudar un montón. Gracias, Marta, gracias, Fátima. Pues se me ocurre esta frase que acabamos de decir, ¿no? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pues nada, muchísimas gracias también a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Gracias. Adiós, gracias.